Quisiera que por favor las dos me regalaran nombre, apellido y el cargo. Yo soy Omaira Roldán, coordinadora del Grupo de Enfermedades No Transmisibles de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud. Yo soy Ángel Milena Vera, soy profesional especializada en el grupo de cáncer de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles de este ministerio. Bueno, para empezar, en la conversación que teníamos hace un rato, hablábamos de las políticas que son las que el Ministerio de Salud se encarga de las políticas del plan decenal, ¿sí? ¿Nos pueden explicar un poco más sobre el tema? Claro que sí, mira, como lo mencionaba hace un rato, dentro de los actores del Sistema General de Seguridad Social y Salud del Ministerio es uno de ellos. Y a su vez cada uno de los actores tiene unas competencias. El Ministerio de Salud tiene dentro de sus competencias la definición de políticas públicas, ¿cierto?, para el control del cáncer y otras enfermedades que son de interés, asimismo su regulación y evaluación. El Plan Decenal para el Control del Cáncer es uno de los instrumentos de política que busca posicionar esta enfermedad como uno de los eventos de interés en salud pública prioritarios para el país. Pero asimismo existen otros instrumentos de política que incluyen el cáncer, ¿cierto?, y lo priorizan. Por ejemplo, en este momento el Plan Decenal de Salud Pública, que igual que el Plan Decenal del Cáncer tiene una vigencia de 2012-2021, la Política Nacional de Atención Integral de Salud, el Plan Nacional de Desarrollo, que es una política del gobierno, pero que igualmente incluye temas como el cáncer. Entonces son varios los instrumentos de política en los cuales el Ministerio tiene competencia al incidir en que queden posicionados y se visibilicen en la agenda pública para que tengan unas acciones prioritarias para fortalecer aspectos que orienten a su control. Bueno, nosotros tenemos entendidos, nosotros hablo de ciudadanos, los que conocemos el plan, ahí a medias, que ustedes hacen un plan de salud pública debido a que las cifras de cáncer van en aumento. O sea, ese sería el principal objetivo de por qué nació el plan decenal, ¿sí? O por qué nació el plan decenal. O sea, ¿con qué objetivos el Ministerio de Salud se unió con el Instituto Nacional de Cancerología para realizar? De hecho, digamos, las políticas de salud siempre se concretan en unos planes, ¿cierto? Hay una ley pues que es muy conocida, que es la ley Sandra Ceballos. Fue una de las que fue, digamos, el detonante y la que instó al gobierno a crear ese plan decenal para el control del cáncer. Sin embargo, anteriormente también se habían desarrollado ejercicios de planeación con respecto a la atención del cáncer, ¿cierto? Y de hecho eso se seguirá haciendo en el marco de la implementación de las políticas de salud, ¿cierto? Porque eso tiene que bajar en unos planes operativos a nivel de los territoriales, y este plan es más un plan indicativo, ¿sí?, para desde el sector salud para, digamos, que sea desplegado en el nivel territorial y por los diferentes actores que son responsables de su ejecución. Bueno, hablemos ahora un poco de la implementación, lo hablábamos hace un rato. El Instituto Nacional de Cancerología nos dice que la implementación del plan, a pesar de que lleve 5 años, digamos, ya en vigencia el plan, la implementación no ha sido en cobertura nacional, sino que depende de algunos organismos, como ustedes lo decían, regionales. Pero, ¿cómo hacer para que esa implementación también la conozcan los bogotanos, por ejemplo? Bueno, mira, desde que se creó y se presentó al país el Plan Decenal para el Control del Cáncer, que fue en el año 2013, en febrero del 2013, el plan fue explícito en presentar unas intervenciones y unos responsables de su implementación. El año pasado, 2016, el Ministerio quiso reconocer cuál era el estado de avance y la implementación del Plan Decenal para el Control del Cáncer, y apoyado en una metodología regional se realizaron una serie de talleres donde se recolectó información en la que los diferentes actores territoriales responsables de la implementación del plan nos daban cuenta de sus logros, así como de las limitaciones que han tenido en la implementación de las acciones que dicho plan establece. Se han encontrado cosas muy interesantes, quizá la velocidad
velocidad a la que se han dado los logros no es la esperada. Quisiéramos que las cosas ocurrieran a una velocidad muchísimo mayor. Sin embargo, se identifican logros. Por ejemplo, un logro importante es reconocer que la política se está visibilizando en instrumentos operativos de los territorios. Por ejemplo, decíamos que la mayor parte de la responsabilidad de la implementación, la operación como tal, es de las entidades territoriales, las EPS y las EPS, ¿cierto? Y es muy importante reconocer que las direcciones territoriales priorizaron el cáncer, ¿cierto?, dentro de sus análisis de situación, y por lo mismo definieron que para los próximos años van a tener unos recursos y unas acciones específicas para avanzar en este plan. El plan está distribuido igualmente por líneas estratégicas, ¿cierto? Entonces cada una de ellas aborda una serie de objetivos, de metas e intervenciones, y se identifica cómo la mayoría de departamentos están avanzando en la implementación de la estrategia 1, que es la de prevención primaria, o sea, el control de factores de riesgo, y en la línea 2 de acciones de detección temprana, notando por supuesto que hay muchísimos más avances en detección temprana de cánceres como el de mama y de cáncer de cuello uterino, pero también identificando que hay unos rezagos en lo que tiene que ver con identificación temprana de cáncer de próstata y cáncer de colon y recto. Por lo mismo, esa primera evaluación para nosotros ya es un insumo muy importante para poder priorizar y orientar algunas acciones de asesoría y asistencia técnica para que se fortalezca entre los actores la implementación del plan. Hay otros logros que quizá no son pues de manera directa atribuidos al Plan Decenal para el Control del Cáncer, pero sí al conjunto de acciones que, como decía María, se han desarrollado por el país antes de que el plan se presentara a la nación. En este caso, por ejemplo, es notar cómo la reducción de la mortalidad por cáncer de cuello uterino se ha dado en los últimos años, ¿cierto?, logrando una reducción que nos permitió tener por anticipado el logro de la meta de objetivos de desarrollo del milenio. Otros logros también están, por ejemplo, en algunos aspectos como cáncer infantil, donde quizá hoy día, aun cuando todavía hay dificultades, sí se presentan muchas mejoras en los procesos de atención y de acceso de los niños con esta enfermedad a los servicios de salud. Entonces sí hay logros, ¿cierto? No vamos a la velocidad quizá esperada para el caso, pero sí hay logros. Es importante ver que se están dando unos ejercicios y las dinámicas territoriales que pueden que nos permitan avanzar un poco más para lo que resta de implementación del Plan Decenal de Anticáncer. También, de pronto, para puntualizar, hay unas acciones que son del nivel político y normativo, que es en las que el Ministerio ha tenido pues los más grandes avances, porque digamos hay una cantidad de instrumentos regulatorios en todos los ámbitos, en sistema de información, en organización de redes, en habilitación de unidades funcionales, en varios temas, digamos, que ayudan a la implementación del plan, y eso están, digamos, ya normativamente explícitos. Hay otro componente, otro tipo de acciones que tienen que ver con las acciones que tienen que ver con los servicios de salud. Entonces, tienen que ver ya con cómo implementar una guía práctica clínica, cómo ya brindar la atención al ciudadano, que es la que finalmente va a llegar allá al ciudadano y la que el ciudadano ve todos los días. Y hay otra línea de actividades que tiene que ver con las acciones del nivel comunitario. Entonces, cómo se organiza la sociedad civil y cómo trabajamos de manera conjunta con la sociedad civil para que esté mejor informada y pues obviamente participe más activamente en todas las acciones y programas que digamos el gobierno ha propuesto, ¿cierto? O sea, hablando de eso, se podría decir que desde el Ministerio de Salud se está trabajando en políticas para posiblemente que la gente conozca el Plan Decenal. Les pongo el ejemplo que te comentaba hace un rato. Nosotros entrevistamos a un señor de 57 años que tiene cáncer, que va frecuentemente al Instituto Nacional de Cancerología, y él no conoce el plan, y dice que posiblemente su familia no lo conozca, porque si es prevención, la idea es que todos los ciudadanos conozcamos algo del plan, que mejoremos nuestros hábitos alimenticios, precisamente para eso, para no fomentar la enfermedad. Entonces, él no lo conoce y nos dice que su familia tampoco, que no tenía ni idea, que lo piensa leer, etc. Entonces, podríamos decir que desde el Ministerio de Salud se pueden crear políticas para eso, para el conocimiento más a fondo, al menos del plan.
O sea, para divulgar Exacto, estos- el conocimiento. plan. Sí, Ok, del plan. digamos sí, se han diseñado algunas piezas con ese fin. Tenemos un video corto que los invitamos a que lo conozcan. Es un video pues que donde está claramente definido cuáles son las líneas del plan, cuáles son las principales estrategias que tiene ese plan, pero por supuesto ya en el detalle de los contenidos, como tú dices, por ejemplo el tema de hábitos, el tema de ya el manual para cáncer de mama, para los cuidados de la piel, para prevención del cáncer de piel, etcétera, pues esos ya son instrumentos que pues tenemos ya en los servicios de salud directamente, y que el ministerio pues también tiene un repositorio aquí de información en donde se pueden encontrar esos instrumentos. En este momento precisamente estamos actualizando todo, entonces ya el usuario va a entrar y va a buscar cáncer de mama y ahí le va a arrojar todos, digamos, los instrumentos, manuales, etcétera, para que puedan consultar allí directamente, tanto digamos de instrumentos de tipo académico como pues manuales precisamente para los usuarios. Eso es lo que queremos. Bueno, y ya para finalizar, ¿a dónde quiere llegar el ministerio o qué resultados espera del plan decenal 2012-2021? Pues obviamente pensando en que todavía faltan años por terminar, pues para que se termine. Pues el plan es muy claro en el alcance que tiene, sus objetivos y las metas a alcanzar. Entonces, en función de ello, pues los objetivos del plan son muy sencillos: reducir la prevalencia de factores de riesgo e incrementar la prevalencia de factores protectores para disminuir la ocurrencia de cáncer. Entonces, que la población en general practique más actividad física, consuma mayor número de alimentos saludables, no consuma tabaco, disminuya el consumo de alcohol, se proteja cuando se exponga al sol, las niñas se vacunen contra el VPH y los niños recién nacidos se vacunen contra hepatitis B. Esos son como tal acciones concretas que plantea el Plan Decenal de Cáncer. Que por ejemplo se disminuya la ocurrencia de muertes en mujeres, en hombres, por cánceres que se pudieron haber detectado de una manera temprana. Estamos hablando de